Qué bendición estar en la casa de Dios, hermanos, amén. Gracias, hermanos, por dirigir las alabanzas. Nos hemos gozado, hermanos, hemos sentido la presencia de Dios, ¿verdad?, en esta mañana, y esos cantos que nos llevan a pensar en la salvación, en cómo el Señor, ¿verdad? Ese canto que cantábamos, el segundo, poderoso gigante, pero también otro canto que entonábamos al principio, hermanos, que hablando de la salvación que Él nos encontró, ¿verdad? Hermanos, la verdad es que ¿dónde estaríamos si el Señor no nos hubiera alcanzado? Gracias a Dios que ahora tenemos nueva vida en Cristo, hermanos, y Él ha hecho nuevas cosas en nuestra vida. La palabra de Dios dice: aquí yo hago cosa nueva. Hermano, la verdad de las cosas es que Dios, escuche, hermano, esto, es que Dios no arregla cosas, Dios hace cosas nuevas y ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Y gracias, iglesia, por recibirnos. Nos sentimos muy contentos de estar aquí con ustedes. Es una iglesia que siempre que venimos la disfrutamos, y el día de ayer hablábamos con las niñas y ellas nos decían: papi, ¿a dónde vamos a ir mañana? ¿A qué iglesia vamos a ir? Y le dijimos: vamos a ir a la iglesia de Celaya, ahí con el pastor Maldonado. Y luego ellas dijeron: donde hay unos juegos ahí al principio del templo. Sí, ahí. Entonces, pero es bueno, hermano, querer venir a un lugar así, ¿verdad? Así que gracias, porque siempre que venimos nos sentimos muy amados. Y nosotros también les amamos, hermanos. Generalmente hemos venido a exponer campañas de niños y cómo trabajar con ellos. Y yo espero que más adelante vamos a venir, porque tenemos un proyecto de cómo alcanzar los niños durante el Mundial. Así que usted sabe que el Mundial, wow, es un boom, ¿verdad?, en la sociedad. Pero queremos aprovechar eso para alcanzar a los niños con el Evangelio. Así que yo espero en estos meses más adelante estar viniendo, ya que esté el pastor aquí, y poder tener esos clubes, enseñar cómo tener esos clubes de niños y todo ello, hermanos. Pero gracias, de verdad, iglesia. Y bueno, gracias al pastor también, ¿verdad?, que no está presente, pero gracias al pastor Manuel por la confianza que nos da de prestarnos este lugar, hermanos, el púlpito, su púlpito que él predica cada domingo. Y bueno, que Dios bendiga al pastor, ¿verdad?, y que pueda disfrutar del tiempo de recreación con su familia. Es importante, hermanos, eso, lo que el pastor está haciendo. Cada familia pastoral, hermanos, se enfrenta a diferentes situaciones. Y bueno, siempre el salir, el distraerte es como una válvula de alivio, ¿verdad? Recargas pilas y luego vamos a seguir adelante, ¿verdad? Así que gracias, hermanos, por el pastor Manuel y la familia que están disfrutando de unos buenos momentos allá en donde ellos andan. Ok, vamos a la Biblia, hermanos. Quiero aprovechar el tiempo. Vamos a la Biblia en el libro de los Hechos, por favor. El libro de los Hechos, en su capítulo 11, hermanos. Vamos a tener el pastor, la enseñanza de esta mañana. El pastor me mencionaba que solamente hay una predicación, ¿verdad, hermanos? ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de que este tiempo sea de enseñanza, pero también de predicación. Hermano, la iglesia, Dios ha dejado la iglesia para que nosotros le alabemos, ¿sí?, para honrar y glorificar el nombre y exaltar el nombre de Dios. Número 2, para que podamos tener compañerismo los creyentes, pero también, hermanos, para ser edificados. ¿Está conmigo? ¿Sí? Para ser edificados en la palabra. Usted quizás no va a escuchar, hermanos, algún comentario de otros libros, aunque a veces lo citamos, pero usted va a escuchar fielmente, hermanos, cada domingo, cada día de culto, que se abre un santo libro, y es la Biblia, porque necesitamos ser edificados en la palabra de Dios. Así que esta mañana
yo espero que todos nosotros salgamos ricamente edificados, hermanos, con la palabra de nuestro Dios. Vaya por favor, Hechos, capítulo 11. Del versículo 19 hasta el versículo 30 vamos a estar teniendo la enseñanza, y luego vamos a brincar hasta el capítulo 13, versículo 1 al 3. Es la enseñanza de esta mañana, y el tema que vamos a abordar es una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica. Hoy en día, queridos hermanos, estamos enfrentando diferentes fenómenos donde pareciera ser que en cualquier lugar se abre un local o una casa o un recinto como este y se ponen ahí iglesia, ¿verdad? O centro cristiano o cosas por el estilo. Y hermanos, estas cosas pareciera ser que son buenas, pero la pregunta sería, ¿cuántas de estos lugares, incluyendo hermanos, haciendo la pregunta a nosotros, son iglesias que son bíblicas? ¿Qué es una iglesia bíblica, hermano Aymael? Una iglesia bíblica es aquella que está fundada ¿en dónde? En la palabra de Dios. Por eso es bíblica, porque está todo lo que hace, todo lo que cree, cómo funciona, todo, hermano, lo que mueve a esa congregación está fundado ¿en dónde? En la Biblia. Por eso es una iglesia bíblica. Y en esta mañana vamos a sacar la enseñanza de la primera iglesia allá en Jerusalén, o la iglesia primitiva, hermanos, que se encuentra en el libro de los Hechos. Y antes de continuar, vamos a pedir a Dios que bendiga la enseñanza. Así que vamos a orar. ¿Puedes orar, hermano, por favor, por la enseñanza? Gracias. Padre bendito, buenos días, gracias por este día, gracias porque nos permites estar con el pastor Abimael. Ayúdanos a que esta enseñanza que tiene el día para hoy lo podamos aplicar en nuestra vida, no echar nada en saco roto, Señor. Bendice todo lo que vayamos a aprender, fortalece al pastor y a su familia, y ayúdanos, Señor, a poder continuar adelante en este camino para llegar a la meta cuando tú decidas venir por nosotros. Te lo pido todo en el bendito y santo nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Amén. Ok, Hechos 11. Antes de entrar al mensaje, hermanos, algunos teólogos, aquellos que estudian la Biblia, se conoce al libro de los Hechos como un libro de transición, un libro de cambios. Eso quiere decir de dejar el judaísmo ahora al cristianismo. Usted sabe, hermanos, o ha escuchado que la iglesia comenzó con los judíos, ¿sí? Ellos tenían leyes, ellos tenían, hermanos, estatutos, ellos tenían reglas. Ahora ellos estaban entrando a la iglesia y ellos estaban en cambios, haciendo cambios en su vida. Pero, hermanos, el hecho de que el libro de los Hechos sea un libro de cambios no quiere decir que aquí no hay doctrina. Aquí hay doctrina también para nosotros, para la iglesia de hoy. Y esa doctrina y esas enseñanzas queremos traerlas a nuestro tiempo. Aquí, a la iglesia, aplíquela usted, a la iglesia, la vid verdadera. ¿Está bien? Esto es para usted, esto es para mí también. Vamos a comenzar. Dice el versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio del Señor Jesús. Primeramente, hermanos, quiero que podamos ver el principio bíblico que está aquí. La Biblia dice que los primeros cristianos habían sido esparcidos a causa de la persecución.
¿Cuál persecución? Dice la Biblia por motivo de Esteban. Esteban fue uno de los primeros mártires del cristianismo. ¿Cómo murió Esteban, hermanos? Lapidado, ¿verdad? Apedreado, hermano. Y dice la Biblia que cuando apedrearon a Esteban, hermano, porque estaba predicando la palabra, ¿quién lo apedreó? Lo lapidó. ¿Quién? Los judíos. Entonces, quiero que note que la primer persecución hacia la iglesia cristiana no vino de los gentiles, vino de los propios judíos religiosos. Y mataron a un cristiano, a un hombre de Dios llamado Esteban. Pero dice la Biblia que mientras Esteban moría, pusieron las ropas a los pies de un hombre llamado Saulo de Tarso. Y esto se pone interesante. Bueno, dice, ahora los que habían sido esparcidos a causa de la persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, otras ciudades gentiles. Pero cuando los cristianos entraron ahí, no hablaban a nadie en la palabra, solo a los judíos. Hermanos, todavía tenían ciertas barreras culturales. ¿Está conmigo? Todavía tenían, hermano, perjuicios. No, la palabra es solo para los judíos. Sí, ellos creían que el evangelio precioso del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, solamente podían ser escuchadas por los judíos. Wow. Pero estaban a punto de experimentar la grande gracia de Dios. El grande amor de Dios que es para todos. Hermanos, miren versículo 20. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los griegos, hermanos? Los griegos, aquí en estos tiempos, los griegos eran, ¿usted ha escuchado del imperio greco-romano? Los griegos eran los pensadores, los filósofos. De ahí salían, hermano, las personas elocuentes. Ellos eran. Entonces note, por favor, el evangelio llegó tanto a judíos como a griegos, o sea, gentiles. Quiero que note que la palabra de Dios, hermano, no distingue, personas. El evangelio debe de ser escuchado por todo tipo de personas, tanto religiosos como filósofos, tanto personas de renombre como personas de no renombre. Hermano, el evangelio del Señor Jesucristo es para toda clase de personas. Es para todos. Hermano, la gracia de Dios se derrama sobre aquella persona inculta o aquella persona, hermano, que quizás nunca ha salido de ese pueblo, de esa etnia, de esos lugares tan remotos en nuestro país. Pero también el precioso evangelio es para aquellos, hermano, que están en puestos superiores, presidentes, reyes, personas con cargos importantes y destacados en nuestra sociedad. El evangelio tiene poder para convertir cualquier alma al Señor Jesucristo. Amén. Y así debe de ser, hermanos. Hermano, hermana, el evangelio lo llena todo y transforma al más vil pecador. La palabra de Dios nos enseña en estos dos versículos que el evangelio debe de ser proclamado por nosotros los creyentes para cualquier persona. Cualquier persona que entre por este lugar, por esta puerta, querida iglesia, la vid verdadera, debe de irse escuchando el precioso mensaje de salvación. Qué bendición que un día pudiera llegar el alcalde de Celaya por esa puerta. Amén. ¿Cómo lo recibiríamos, hermanos? ¡Wow! El alcalde está en la vid verdadera, ¿no es cierto? Pero él es un pecador.
Él necesita a Jesús como su Salvador. Pero ¿qué pasaría si un indigente viene y atraviesa esa puerta? También, porque el Evangelio es para todos. Hermano, Dios no distingue como nosotros distinguimos. Él desde el cielo y desde el trono solamente ve a dos tipos de personas. Solamente hay dos tipos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solamente, así lo llama la Biblia: los hijos de Dios y los que no son sus hijos. Él ve salvos y Él ve pecadores, perdidos, perdón, porque aunque somos salvos, seguimos siendo pecadores. Ahora, eso es, hermanos, lo que Dios desea. Pero vayamos adentrándonos al pasaje. Dice el versículo 21: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué interesante es el verso 21, porque dice que la mano de Dios estaba ¿con quién? Con los que iban predicando. Pero iban predicando mientras iban ¿qué? Huyendo. ¿Está conmigo? Hermano, iban huyendo, pero iban predicando. O sea, iban de ciudad en ciudad, huyendo para que no los mataran, para que no los encarcelaran, pero mientras huían predicaban. Y pareciera ser que estaban desprotegidos. ¿Sí? Pareciera ser, oye, estoy huyendo, ¿a dónde voy? No tengo a dónde ir. Pero alguien estaba con ellos. Dice el versículo: y la mano del Señor. Hermanos, qué bendición cuando la mano de Dios está sobre una iglesia. ¿Sí? Qué bendición, hermano, cuando la presencia de Dios está en la vida de una iglesia. No quiere decir que no va a haber problemas. No quiere decir que en esa iglesia no hay dificultades. No quiere decir que en esa iglesia no hay necesidades. Porque estoy convencido que en esta iglesia hay necesidades, hay dificultades, hay pruebas y hay luchas, pero la buena mano de Dios está con nosotros. Dice la Biblia que la mano del Señor estaba con ellos. Y tú te pudieras preguntar, pero ¿cómo la mano de Dios va a estar con alguien en persecución? ¿Te has preguntado eso? ¿Alguna vez alguien te ha dicho, oye, pero tú eres cristiana y mira cómo te va? Parece que sales de una y ya te metiste a otra. O como decimos aquí los mexicanos, ¿te llueve sobre mojado? ¿Sí te han dicho así? Las dificultades, hermanos, no opacan la buena mano de Dios. Las dificultades no quiere decir que la mano del Señor no está con nosotros. De hecho, si en esta mañana estás pasando por una dificultad, no creas que Dios te ha dejado. Porque la Biblia dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando entonces soy débil, dice la Biblia, entonces soy fuerte. ¿Estás conmigo, hermano? Entonces, la buena mano de Dios estaba con los que estaban siendo perseguidos. Hermano, y qué bendición, porque Dios les estaba usando para que otros conocieran a ese gran Dios. Y Dios quiere usar la iglesia, la vid verdadera, para que Celaya conozca a ese gran Dios. Porque tenemos un gran Dios. Porque tenemos el mejor Dios, hermanos. El único Dios verdadero que este lugar, esta ciudad necesita conocer. Hermanos, la mano de Dios está contigo. Y dice, y estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Wow. La palabra convertir, hermanos, es literalmente cambiar de rumbo. Dice la palabra que gente empezó a creer, pero a convertirse al Señor. Creían en Dios, creían en Jesús como el Salvador suficiente, pero eso que creían les hacía convertirse. En pocas palabras, dejaban de hacer
lo que hacían para hacer lo que a Dios le agradaba. Y esa es la palabra convertir, hermanos. Darle la espalda al mundo para darle, hermanos, el sí a Dios. Y eso es lo que estos hombres empezaron a hacer. Ahora, cuando empezó a haber todo este número de personas creyentes y convertidas, dice el versículo 22, que la noticia llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron varones para que fuesen hasta Antioquía. Wow. Versículo el 22, enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. El versículo 23 dice, o sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Wow. Mire, hermanos, cuando llegó la noticia, dice la Biblia, a la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia primitiva, la primera iglesia, llegó la noticia, le dijeron a los apóstoles, allá en Antioquía están pasando cosas, wow, fenomenales. Gente se está convirtiendo, están dejando literalmente los ídolos y se están convirtiendo al Dios único y verdadero. ¿Quiénes eran? ¿Te acuerdas? Eran griegos. Están dejando todos los libros de filosofía y se están volviendo ¿a qué? A la palabra de Dios. Están dejando todas sus creencias y todos sus ídolos, porque eran idólatras, hermanos. Eran idólatras. ¿Te acuerdas cuando Pablo entró por allá en Atenas y todos estos lugares? Tenían muchos dioses y al último tenían una inscripción ahí. Al Dios no. ¿Sí has leído eso? ¿Sabes por qué? Porque ellos decían con esa inscripción, al Dios no conocido, porque quizás se nos olvidó un Dios. Y si se nos olvidó un Dios, pues ese también le adoramos. Esa era la filosofía. Sí has visto todos esos dioses, hermanos, que Hércules y que todas esas cosas, si los has visto o has escuchado, pues esos eran, hermano, a los ídolos que ellos adoraban. Entonces ellos dejaron todo, se convirtieron. Imagínate dejar toda esa ideología y convertirse al Dios verdadero. Bueno, pues esa noticia impactó y llegó hasta ¿dónde? Hasta Jerusalén, con los apóstoles, con los primeros creyentes, y le dijeron, allá en Antioquía están pasando cosas, wow, la mano de Dios está obrando. Querida iglesia, qué bendición que podamos decir y se pueda decir para gloria de Dios. En la iglesia, la vid verdadera, están pasando cosas fenomenales. Te dije, aplícalo, esto lo vamos a aplicar a nosotros. ¿Sí? ¡Wow! En la iglesia, la vid verdadera, la mano de Dios se está manifestando. Están pasando cosas fenomenales. La iglesia está prendida. La iglesia está metida con el Señor. La iglesia está impactando su ciudad. Y sabes qué, hermano, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que, de hecho, hermano, déjame decirte, iglesia, por eso Dios te tiene aquí en esta ciudad, para hacer luz. Para hacer luz. Hermanos, gloria a Dios por todo lo que se ha hecho, pero déjeme decirle, todavía falta mucho por hacer. Todavía faltan almas que alcanzar, de todo tipo de clases sociales. Porque Dios, hermanos, dije al principio, no hace acepción de personas. Hermanos, Dios quiere usar con poder la vida de la iglesia, la vid verdadera, como usó también la iglesia que se estaba formando en Jerusalén. Perdón, en Antioquía. Mis hermanos, pudieras pensar como iglesia, ¿en qué área
te pudieras activar más? Tú como creyente, como miembro de esta iglesia, haz esta pregunta, hermano, y autoexamínate. ¿En qué área me hace falta a mí, y di tu nombre, activarme más? No más piénsalo, no lo digas en voz alta. No quiero saberlo yo. ¿En qué área de tu vida consideras debo activarme más? Para ser el miembro, para ser el varón, para ser la hermana, para ser la joven que Dios quiere que sea. Hermanos, es interesante el grande testimonio que alcanzó la iglesia en Antioquía, porque llegó hasta ¿dónde? Hasta Jerusalén. Cientos de kilómetros. ¿Y qué dijeron los de Jerusalén? ¿Será? ¿A poco sí? No me engañas. ¿Y enviaron a quién? A Bernabé. Ahora nota lo que pasó cuando llegó Bernabé. Dice la palabra: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito de corazón que permaneciesen fieles al Señor. Wow. Se regocijó, dijo: oh, es verdad lo que dicen. Es cierto lo que se oye de esta iglesia. Se impactó tanto que cambió de membresía. Se quedó en Antioquía. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, porque hablando de Bernabé, el 24 nos da una referencia de su vida. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Wow. Por medio de la predicación del Evangelio. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a quién, hermanos. A ver, espérame tantito. ¿Para buscar a quién? Pero no era ese mismo Saulo que estaba presente en cuando mataron a Esteban. ¿O es otro? Es el mismo. Está conmigo, hermano. Mira, nota lo que Dios hace. Nota, hila conmigo esto, hermano. La persecución vino por motivo de quién? De Esteban. Mataron a Esteban y les gustó. Las ropas las pusieron en los pies de Saulo. Vino la persecución, los cristianos salen predicando, llegan a Antioquía. La buena mano de Dios salva a los griegos ahí, se hacen tantas cosas maravillosas. Mandan a Bernabé, y luego dice el versículo que Bernabé fue a Tarso para buscar a quién. A ver, espérame. ¿Cómo que Saulo, el que estuvo presente en la muerte de Esteban, y luego fue el perseguidor de la iglesia, y luego iba hasta Damasco con cartas para poder... Se dice, hermanos, que Saulo no solamente los apresaba, posiblemente mataba a la iglesia, a los cristianos. Por eso cuando él escribe las cartas, no sé si has notado que él dice, y él lo recuerda, porque fui perseguidor de la iglesia. Posiblemente él, hermano, nunca pudo olvidar el gran daño que le hizo a la iglesia, aunque el Señor le había perdonado todos sus pecados. ¿Está conmigo? Amén. Pero ese Saulo vino a Antioquía y juntamente con Bernabé, hermanos, hicieron algo maravilloso. Versículo 26. Cuando Saulo y Bernabé vinieron, dice el verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Wow. Y este es uno de los enfoques principales del pasaje. El versículo 26, hermanos, es clave. Dice la palabra, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quién? Saulo y Bernabé. Y enseñaron a mucha gente.
Pregunta para ustedes, la iglesia La Vid Verdadera. ¿A qué vienes a la iglesia? Alabar a Dios, honrar a Dios, honrar. Dijo honrar, alabar a Dios, muy bien. Servir a Dios, excelente. Obedecer a Dios, excelente. ¿A qué más? A escuchar su palabra. Alguien dijo aprender. Amén. Amén. Mire lo que dice. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron. A ver, esto está interesante. Espéreme tantito. Me está diciendo el pasaje que la gente que venía a la iglesia por todo un año venían con un corazón enseñable. ¿Sí? Eso me está diciendo el pasaje. Dice la palabra, enseñaron a mucha gente. Mis hermanos, querida iglesia, todo lo que ustedes dijeron es excelente, es correcto. Venimos a alabar, a servir, a obedecer, pero venimos a ser enseñados en la palabra. Amén. 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 Ahora, hermano, hermana, yo cuando vengo a la iglesia y usted, todos, tenemos que tener un espíritu enseñable. Ahora, Dios les ha dado a ustedes un pastor. Por cierto, ¿oras por tu pastor? Amén. ¿Amas a tu pastor? Amén. ¿Obedeces a tu pastor? Ay, hermano, de vez en cuando. Hermanos, Dios ha puesto un siervo en este lugar. Gracias a Dios por tu pastor. Yo solamente vengo este domingo y yo no sé cuándo más vuelva, porque yo no soy tu pastor. Yo te amo y sé que tú me amas, pero yo no soy tu pastor. Pero Dios ha puesto pastor. Y dice la palabra que el versículo me enseña a mí, hermanos, que la gente que estaba ahí sentada cada día de culto tenía un espíritu enseñable. Hermanos, déjeme decirle esto. Por más años que tú y yo tengamos en el cristianismo, no vamos a terminar de saberlo todo. Amén. Amén. Necesitamos seguir aprendiendo. Amén. Amén. Yo necesito seguir aprendiendo. Yo soy muy joven. Quizás tengo la mitad de vida que muchos aquí. Tengo alrededor casi de 15 años enseñando la palabra, predicando, hermanos. Pero déjeme decirle, todavía me falta mucho. Al igual que usted también. A usted también. Hermanos, que ese espíritu que tenía la iglesia de Antioquía sea el espíritu de la vid verdadera. Dame más. Que cada domingo podamos venir. Señor, quiero aprender algo más. Un espíritu enseñable, hermanos. Porque qué bonito es cuando en una iglesia la gente se sienta a aprender. No a... Hermanos, que un buen espíritu reine en este lugar. Párate cada domingo con hambre de escuchar. Yo voy a orar por mi pastor. Yo voy a orar por el pastor Manuel, para que Dios le dé palabra y algo yo pueda aprender en esta mañana. Que ese sea un espíritu, hermanos, que more en esta iglesia. Ahora, ora por tu pastor, para que Dios le dé palabra para tu vida, para tu alma. Dice la palabra, versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Wow, esto es bien interesante, hermanos, este dato. Cristianos quiere decir Cristos. Literalmente quiere decir eso. Cristianos es Cristos pequeños. Ahora, ¿de quién vino ese apodo? Porque no era algo que ellos se adjudicaron.
No se juntaron los cristianos en Antioquía a decir, oye, ¿sabes qué? Como que ya estamos creciendo mucho, ¿cómo nos llamaremos? Vamos a hacer un concilio, vamos a ponernos un nombre, pero de esos nombres que, ¡pum!, que suenen, ¿verdad? ¿Qué? No. Es un sobrenombre, incluso ese sobrenombre o ese apodo, hermanos, vino como burla. ¿De quién? ¿Ok? ¿Sí? De los gentiles, de los inconversos. Mira. Ahí va un cristiano, un cristito pequeño. Ahora, lo interesante, un aleluya, dijo ahí. Ok. ¿Sabes por qué, hermanos? La gente inconversa le puso cristianos por una razón. Porque se estaban pareciendo a Cristo. Porque ellos podían ver a un cristiano pasar por la calle. Ese es cristiano. Mira, es diferente a todos. Todos se inclinan ante los ídolos y él no. Mira, él va al trabajo y todos transan en el trabajo, pero él no. Mira, todos aquí gruñen y hacen cosas y este no. Él es un cristiano, él es un Cristo pequeño. Hermano, ¿en qué concepto nos tienen a nosotros? Pudieran decir en tu trabajo, en tu escuela, en tu colonia, aquí, con los vecinos, ellos son cristianos. ¿Por qué? Es que mira, aquí todos a fin de mes hay moche para todos, pero él no. No, es que yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Hermanos, es interesante cómo el evangelio impactó tanto la vida de los gentiles que empezaron a cambiar su hábito de vida. El evangelio debe impactar tanto nuestra vida que esas cosas malas, hermanos, que muchas veces practicamos, deben ir desapareciendo. De ti y de mí también. Y de esta iglesia. Hermanos, Dios quiere que nos parezcamos cada vez más, no al pastor, cada vez más, no al hermano, cada vez más, no a la hermana. Dios quiere que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Eso es, a Cristo, para poder ser Cristos pequeños, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios quiere formar la imagen de su Hijo en ti y en mí también. Eso es lo que Él desea, querido hermano, que cada día tú y yo podamos asemejarnos más a Él. Y no, hermano, a un humano que falla igual que tú y que yo. Eso es lo que Él desea. Ese precioso pasaje que nuestro hermano leyó como lectura congregacional, hermano, la humillación de nuestro Señor Jesucristo, que dice la Biblia que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y estando en la posición de hombre, se humilló como siervo y esclavo, y murió como el más vil de los pecadores. Esa humildad está en nosotros. Esa humildad me caracteriza a mí. ¿Te caracteriza a ti? Yo creo que no. Pero cada día podemos rendirnos al Señor. Amén. Señor, forma a Cristo en mí. Fórmalo. Forma a Cristo en mí. Cristo debe de ser formado en la iglesia, la vid verdadera. Hermano,
dóblate un poquito para que el Señor se exalte. Porque la iglesia es de Él. Porque Él reina en este lugar. Porque Él es el centro de este lugar. No eres tú, no soy yo, no es el pastor incluso, no es nadie, hermano. Nadie debe tomar el lugar de Cristo, porque el único importante en la iglesia es Él. Porque todo es hecho por Él y para Él, hermano. Y a Él es la honra y la gloria. A Él, hermano. Tú y yo somos instrumentos. Amén. La iglesia en Antioquía lo entendió, se parecieron a Cristo, se burlaron llamándoles cristianos. Y después de casi 2000 años, todavía nos siguen llamando cristianos. Amén. Amén. La iglesia de Antioquía impactó tanto, hermanos, aún más que la de Jerusalén, que en el capítulo 13, versículo 1 al 3, dice que ellos enviaron misioneros. Estamos terminando. Versículo 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia, capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, el de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué es lo que estaban haciendo, hermanos, la iglesia de Jerusalén? Reproduciéndose. ¿Sí? La iglesia de Antioquía. Dije Jerusalén. La iglesia de Antioquía, ¿qué estaba haciendo? Reproduciéndose. Estaba enviando misioneros a otras partes. Saulo y Bernabé fundaron otras iglesias. Usted puede leer todo el libro de los Hechos, llévelo de tarea, lea el libro de los Hechos y usted va a descubrir que al menos Pablo hizo 3 viajes misioneros y el cuarto hacia Roma, donde ya no regresó. Pero usted puede encontrar, hermanos, que la iglesia de Antioquía se reprodujo porque el Espíritu Santo llamó. Eso me lleva a pensar, hermanos, que Dios tiene un programa para cada iglesia local. Es congregarte, alabar a Dios, glorificar su nombre. Hablábamos de qué otra cosa, ¿a qué venimos? A aprender, a obedecer, al compañerismo, a la edificación mutua, a servir, pero a reproducirnos, a crecer y a reproducir. Hermanos, ¿has pensado en que la iglesia de la vida verdadera tenga hijas o hijos? Sí, hijas. Hermano Imael, ¿cómo es eso? Pues son iglesias o misiones o casas de oración o como tú le llames, células o cosas por el estilo que esta iglesia pudiera tener. Ese es el plan para cada iglesia. Esa es una iglesia bíblica. Dios ya estableció un patrón. Aquella iglesia es la que está teniendo todo esto, hermanos, de compañerismo, de obediencia, de servicio, de adoración, cada día de culto, pero aquella que está pensando ¿hacia dónde? Hacia afuera. Y yo no sé, pero quizás el Espíritu Santo puede llamar a alguien aquí. Hermano, que llame a él, pero a mí no. Que llame al hermano, pero Dios te puede hablar. ¿No has pensado en eso? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién, hermanos?
Cristo, Dios. ¿Y quién llama? ¿Y qué nos toca hacer? Dice que el Espíritu Santo llamó a Saulo y a Bernabé. Oye, espera, pero ellos están siendo usados aquí. No. Dios quería que ellos se reproducieran. Hermanos, la iglesia, la vid verdadera, Dios quiere usarla para impactar desde Celaya al mundo entero. Y tú necesitas creerlo. Y yo necesito creerlo. Que Dios quiere usar la vida de esta iglesia para impactar desde Celaya a cualquier parte del mundo con el Evangelio. Porque así como tú recibiste la palabra, todavía hay gente, todavía hay grupos étnicos, todavía hay comunidades en nuestro país, todavía hay personas en la selva amazónica, todavía hay personas, hermanos, allá en el África o en otros países donde no han escuchado del Evangelio. Y tú ya viste que el Evangelio cambia y transforma vidas, porque transformó la tuya y transformó la mía. ¿Cuál es el propósito? Pregúntate esta mañana, de Dios para mi iglesia. Y trabaja sobre ese propósito. Sirve a Dios. Apoya a tu pastor. Hermano, involúcrate en las actividades. Hey, hay que hacer esto, hay que salir a ganar almas. Yo voy, pastor. Hay que hacer tal actividad. Yo lo hago, pastor. Yo me involucro. Hermano, involúcrate tanto como puedas en la vida de tu iglesia local. Porque Dios quiere usar esta iglesia para impactar al mundo, como lo hizo con la iglesia de Antioquía, porque era una iglesia bíblica, fundada en la palabra. Cierra tus ojos esta mañana, esta tarde, inclina tu rostro, y así como estamos, hermanos, así como estamos, varón, señorita, hermana, es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de ponernos al servicio de Dios. ¿En qué área, te hacía esta pregunta, en qué área de tu vida necesitas activarte más? ¿En qué área de la vida de la iglesia necesitas involucrarte más para llegar a ser esa iglesia bíblica que Dios desea? Porque todavía estamos en el proceso, hermanos. Todavía necesitamos enseñanza. Todavía necesitamos más de Cristo. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana, y con corazón sincero tú puedas levantar tu mano y decir: hermano, yo quisiera servir más al Señor. Ya lo estoy haciendo, pero sé que me falta ser más como Cristo. ¿Habrá manos sinceras así? Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. ¿Por qué no oramos, hermano, hermana? Puedes bajar tu mano y vamos a hacer algo esta mañana. ¿Por qué no oramos como iglesia? ¿Por qué no oramos como iglesia por tu pastor? ¿Por qué no oramos? Señor, ayúdenos a impactar más nuestra Celaya. Ayúdenos a poder pensar, Señor, cómo podemos impactar más el mundo con tu palabra. Hermano, ¿y por qué no nos ponemos de pie? Por favor. Y puedes buscar a alguien, 3 o 4, ahí en tu lugar, y oramos por la iglesia. ¿Amas la iglesia? Amén. ¿Amas este lugar donde Dios te ha puesto? Amén. Pues entonces Dios quiere usarte, a ti. No le eches la culpa al vecino, no, a ti. Yo quisiera, aquí hay varios varones y varias hermanas, que oráramos para que Dios use más todavía esta iglesia.
y use la vida del pastor. Y tú, varón, puedes hacer apoyo al pastor, a la visión que Dios le ha dado. Puedes orar por el pastor, por la iglesia. Vamos a hacer unos grupos de oración y vamos a terminar. ¿Quieres romper fila y romper, hermanos, paradigmas y decir, vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por el pastor? No tengas pena. Es algo, hermanos, bueno orar. Ahí hay hermanos ya tomados de la mano. Bueno, ahí están haciendo algunos grupos ahí. Muy bien. Ahora, alguien ahí puede dirigir en voz alta la oración. ¿Por qué vamos a orar, hermano Ismael? Ora por ti. Ora por las familias de la iglesia. Ora por la familia pastoral. Ora que Dios use con poder esta iglesia, porque Él lo quiere hacer. No sé si en algún grupo de oración alguien puede tomar la iniciativa de orar, y yo voy a terminar orando en voz alta. Por favor, ahí en los grupos. Amén. Adelante, hermanos. Gracias por la palabra que nos está dando. Gracias, el pastor Cabán, que nos invitado. Gracias por lo que todos sabemos que necesitamos en la iglesia, porque nos ayuda a fortalecer a nuestro pastor, a nuestra familia. Sabemos en muchas de las ocasiones nos quejamos, somos apáticos y no entendemos la carga que nos lleva para nosotros nuestras situaciones temporales, pero sabemos que necesitamos apoyarnos unos con otros, como hermanos, para apreciarnos, para apreciar nuestra iglesia, para apreciar nuestro templo, porque al final sabemos que nuestro Ismael no es pastores de niños, Señor, ayúdanos a hacer un poco, Señor, a exhortarnos y a que lleguemos, Señor, a servirte. Rogamos, Señor, a que nos dejamos conocer, pero que rogamos, Señor, fortaleciéndonos en ti, que nos cansemos de la obra, que todo ese cansancio que tanto conocemos, Señor, pues tenemos que en tu camino. Eso es lo que queríamos, Señor, y ayúdanos a ser siempre, estar dispuestos, Señor, a estar enfrente, Señor. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por la iglesia, la vid verdadera. Gracias, Señor, por este maravilloso culto que hemos tenido, porque tu presencia está con nosotros, Señor, porque creemos y confiamos que tú estás usando la iglesia, Padre, para impactar la ciudad de Celaya con el Evangelio, pero aún puedes hacer cosas mayores, Señor. Bendice a las familias, bendice a los varones, a las hermanas, a los jóvenes, a los niños que conforman esta iglesia, Señor. Pero sobre todo bendice al pastor Manuel, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, Señor. Padre, que tu bendición esté sobre el siervo de Dios y que él pueda, Padre, tomar tu visión y esa visión transmitirla a la vida de la iglesia, Señor. Usa con poder esta congregación y, Señor, aquellos anhelos y deseos, peticiones que como iglesia ellos tienen, Señor, sean contestadas y hechas conforme a tu voluntad. Pedimos tu bendición grande y especial para esta congregación en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios les bendiga y, hermanos, adelante, sigamos juntos